Hola amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. El día de hoy continuamos con sincronización y ajuste de máquina overlock, esa versión genérica que copia la Siruba 757 y tiene una numeración 757F. Estamos en una serie de videos viendo todos los tiempos de sincronización. Ya vimos Pegasus, ahora vamos con tipo Siruba. Entonces esto hace parte de la continuación. ¿Y qué vamos a ver hoy? Sincronización del tiempo del looper de puntada de seguridad, es decir, cómo ajustamos ese looper para que trabaje con la aguja que va al lado izquierdo del filete, o como le llaman en algunos catálogos, costura de cadeneta. Eso es lo que vamos a ver hoy, así que bienvenidos. Para poder hacer una correcta sincronización del looper de seguridad, tenemos que tener en cuenta dónde está la aguja, es decir, no podemos sincronizar cuando la aguja está en cualquier parte, sino tenemos que tener un punto de referencia. ¿Cuál va a ser nuestro punto de referencia para esta sincronización? Que la aguja está en su posición más baja, o como le decíamos siempre, PMI. ¿Listo? El punto de referencia para poder ajustar nuestro looper de seguridad es que la aguja esté en PMI. ¿Qué pasa si está en otro lugar? Pues va a ser muy complejo poder tomar la medida. Siempre vamos a ubicar la aguja en PMI. ¿Y qué vamos a hacer cuando estemos en PMI o cuando tengamos la aguja en PMI? Ya lo vamos a ver. Movemos el volante hasta que la aguja se encuentre en punto muerto inferior. Movemos y la aguja baja. Y cuando llego a punto muerto inferior, ¿qué va a suceder? La aguja llega en PMI y la vamos a ver de frente así, es decir, este es el ojo, imaginémonos que este es el canal. Visto por ustedes, la aguja está acá y el looper de seguridad está así. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Como la forma de este looper va así, vamos a hacer una línea desde acá y acá vamos a trazar una línea imaginaria, porque es simplemente imaginarnos el centro de la aguja, y vamos a medir cuánto es desde este punto hasta este punto, es decir, cuánto hay de la punta del looper al centro de la aguja. Y la distancia correcta, o la distancia que nos sugiere este fabricante, es de 2.5 milímetros. Esta medida cambia de fabricante a fabricante. Por ejemplo, Yuki nos dice que la dejemos entre 1.8 y 2, y Pegasus nos dice que entre 2 y 2.2, pero esta versión de Siruba 757 nos dice que son 2.5 milímetros. Pero resulta que cuando cogemos una máquina y empezamos a trabajar, puede que tenga las 2.5, puede que no los tenga, digamos tiene 3 milímetros. Entonces esta distancia son 3 milímetros. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a lograr que este looper se corra o que la aguja se corra? Pues la aguja viene fija, no se puede mover hacia allá o hacia acá. Lo único que nos va a dar tolerancia de movimiento es el looper. ¿Y cómo le vamos a dar movimiento? Si usted recorre el looper, por acá hay un tornillo de pala que ancla ese looper a una base, lo cual quiere decir que como tal el looper no va a poder moverse. Lo que vamos a poder mover es la base donde el looper viene instalado. Eso viene directamente desde el cigüeñal, una biela que le da el movimiento hacia izquierda a derecha y hacia adelante y hacia atrás, es decir, ese looper hace un movimiento así, al contrario, como ustedes lo ven, así. Es decir, aquí está la aguja, pasa y se devuelve y pasa y hace esto. Siempre hace este recorrido. Como ese looper tiene tanto movimiento, lo vamos a tener que adelantar y atrasar y mover hacia adelante y hacia atrás hasta que nos dé la posición deseada. ¿Cómo vamos a hacerlo entonces? Al igual que en la puntada de looper, el tiempo del looper inferior con aguja, tendremos que mover directamente desde la base del looper, que viene cogido con un tornillo de cabeza hexagonal. Si no recuerda de dónde lo hicimos, bueno, por acá le voy a poner el video para que usted entre y mire de dónde movimos el looper inferior. Junto a ese looper inferior está la base del looper de seguridad. Yo ya dibujo algo parecido, les digo cómo se mueve y les digo qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para la sincronización de ese looper. Lo que intenté hacer acá es un dibujo de la base del looper. ¿Cómo se va a ver? Pues el looper no se puede mover, viene conectado a una base, así como lo vemos acá. Viene acá un eje, que es el eje que les da el movimiento, y junto a este eje, al lado derecho, viene un tornillo hexagonal con cabeza hexagonal
que es el que sostiene la base del looper a ese eje. Ese hexágono viene para que funcione con una boca fija número 8 la mayoría de las veces. En otras máquinas vienen en otras medidas, bueno, 8, 9, 10, depende del modelo, pero en este tipo de máquinas siempre viene 8 milímetros. Entonces soltamos el tornillo, que el looper quede suelto, es decir, que toda la base quede suelta, el looper no va a quedar suelto sino la base, y usted cambia o varía esa medida hasta que deje de ser la medida errada y sea 2.5 milímetros. Pero como lo vamos a ver en la práctica, puede que usted le dé la medida de separación perfecta, pero recuerde que la punta del looper debe pasar muy cerca a la aguja, es decir, que el looper debe tomar esa hebra. De nada le sirve que esté a esta medida, pero que usted vea y acá nunca va a tomar la hebra, no va a funcionar. Entonces tenemos que hacer que la distancia sea perfecta, 2.5 milímetros de acá, pero también de acá tenemos que darle una distancia de separación del looper a la aguja. ¿Cuál va a ser esa distancia de separación? Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo debe quedar la distancia de separación entre la punta del looper y la aguja? Debe ser entre 0.1 y 0.5 milímetros, es decir, máximo medio milímetro de separación y mínimo una décima, o lo puede dejar a 0 y va a funcionar muy bien. Entonces hagamos un recorrido a través de estos dibujos a ver cómo debemos graduar nuestro looper de seguridad para poder entender todo el tema y poder irnos a la práctica. Primero, debemos dejar la punta del looper con relación al centro de la aguja a 2.5 milímetros. En caso que esta no sea la distancia, soltamos este tornillo que viene en la base del looper, tornillo 8 milímetros, y vamos a mover esa punta hasta que la distancia sea correcta. ¿Cómo logramos calcular 2.5 milímetros? Con una reglilla que usted tiene y mide, y va a ser muy fácil capturar esa medida y entenderlo. Pero resulta que no solamente tenemos que tener en cuenta eso, el looper está acá y la aguja está acá. A medida que la aguja empieza a subir, la punta del looper empieza a andar, y cuando pasa en la muesca de la aguja, más o menos pasa en la mitad. ¿Por qué no pasa por acá como en el de filete? Porque la medida varía y al graduarlo no podemos dejarlo tan atrás. ¿Qué pasa si lo dejamos tan atrás? Cuando el looper vuelva y la aguja baja, no va a tomar esa hebra. Entonces no podemos dejarlo tan abajo, sino más o menos sobre la mitad. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Qué distancia de separación tendrá que haber? 0.1 o 0.5. Pero ¿de dónde movemos esa graduación que se pegue más o menos a la aguja? De este mismo tornillo, es decir, soltamos y la base del looper se mueve para acá y para allá, pero también de izquierda a derecha, y vamos a dar esas medidas y en teoría nuestra máquina va a quedar funcionando muy bien. Pero ¿qué más tenemos que tener en cuenta antes de decir que vamos a la práctica? Nuestro looper, nuestra aguja está en punto muerto inferior y el looper está acá. La aguja empieza a subir y el looper pasa por la parte baja de la muesca y la aguja sigue subiendo. El looper tiene un movimiento de esquive de cabeceo en este punto y en este punto. Entonces la aguja empieza a subir y la punta del looper pasa por la parte baja de la muesca, más o menos así, y sigue su camino y la aguja sigue subiendo. El looper llega y hace esto y comienza a volverse, la aguja comienza a bajar. Cuando la aguja va bajando, la punta debe pasar antes del ojo, es decir, debe tomar la hebra del looper antes de llegar al ojo, es decir, debe tomarla por acá, porque si toma el ojo, imaginemos que acá está el ojo, ¿qué pasa si toma la hebra? Después pues no va a tomar la hebra del looper, es decir, debe entrar y tomar esa hebra para que quede envuelta, y la aguja llega y el looper hace otra vez ese movimiento, empieza a subir y antes del ojo debe pasar la punta de la aguja. ¿Qué pasa si lo coge por acá? Pues no da tiempo, y si lo coge por acá tampoco va a coser. Más o menos por este punto con relación al looper debe pasar la aguja, y así es como la máquina logrará hacer la costura de cadeneta o la punta de seguridad. Si usted no lo logra cuadrar así, definitivamente su máquina no va a quedar funcionando. Así haga esto y esto le quede perfecto. Si cuando la aguja no baja y toma esa hebra, la máquina no coserá. Ojo, así le cuadre esta distancia y esta.
Si la aguja va y cuando baja no toma la hebra del looper, por el motivo que sea, porque el looper está muy alentado, la barra de aguja está muy alta, como sea, no toma esta hebra y no pasa muy pegadito acá, sino pasa lejos, que para eso vamos a aprender a mover el esquive, pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase o en el siguiente video. Si no pasa muy separado, pues no toma la hebra, tiene que pasar muy cerca y atrás del ojo, no adelante. Si pasa adelante del ojo cuando se devuelve, la máquina en este punto va a saltar y la cadeneta no se va a enlazar y la máquina no funcionará. Ojo, son cosas muy diferentes. Le llaman 1 a 1, sino que tiene sus diferencias con respecto a la collarina, con otra máquina de cadeneta, pero más o menos la teoría es la misma. La aguja empieza a subir, toma la hebra y cuando baja la hebra de la aguja debe tomar la hebra del looper. Si no la toma, la máquina no coserá. Y ya cuando usted ha dado todas las medidas, simplemente ajusta su boca fija número 8, ajusta muy bien que el tornillo quede muy ajustado y su máquina estará lista para hacer prueba de costura. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la práctica y espero aprendan mucho. Bueno, y así como lo vimos en la teoría, vamos a empezar nuestro desarme. Lo primero es abrir esto, mover las agujas para que quede en la posición más alta para poder alzar y quitar el pie. Vamos a quitar esta planchuela, vamos a quitar este y este tornillo y luego vamos a graduar nuestro looper de seguridad. Para que haya mejor visual voy a quitar también los dientes. Ya vuelvo con ustedes. Ya quité la planchuela, los dientes y voy a quitar esta aguja que es la de filete para que solo quedemos trabajando con la de seguridad. Y de esa forma vamos a hacer un ajuste que no se confunda con la otra aguja. Ya vuelvo con ustedes. Bueno, ya quitamos todo lo que teníamos para quitar. Ahora vamos a hacer el ejercicio de ubicar la aguja tal cual como lo vimos en la teoría, en punto muerto inferior. Es decir, ahí. Esta es la posición más baja y la aguja va a empezar a subir. En esta posición vamos a mirar cuánto es desde la punta del looper al centro de la aguja. Esta reglilla está excesivamente grande, pero acá hay 2,5 aproximadamente. Acerquemos. Uno, 2, 2,5. Como 2,6, 2,7 ahí en este espacio. Es decir, que casi que la máquina estaría lista para prueba de costura. Eso no nos daría ningún nivel de dificultad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a soltar la base del looper. Vamos a montarle por acá, que es este tornillo hexagonal, que lo vamos a aflojar con una boca fija número 8. No vamos a aflojar este mueve el looper inferior del filete. No, vamos a aflojar este y con él vamos a poder mover hacia adelante o hacia atrás el looper de seguridad o izquierda y derecha y vamos a aprender a graduarlo. Entonces vamos a aflojarlo. Listo, ya está flojo nuestro looper. Aquí yo lo puedo mover hacia un lado o hacia el otro. Ahora vamos a hacer que la aguja, vamos a mover el volante y vamos a hacer que la aguja llegue a punto muerto inferior, es decir, a su posición más baja. Recuerden que quitamos la aguja de filete, entonces esos dos loopers que vemos allá no funcionan para nada. Listo, ya está en punto muerto inferior. Miren que el looper está pasando por delante de la aguja. Quiere decir que tendríamos que mover el looper para atrás. Como tal, no vamos a mover el looper, sino movemos la base completa, que recuerden que fue lo que aflojamos. Como para que quede en la posición. Ahora, en ese espacio, miren, la aguja en punto muerto inferior, vamos a ubicar nuestra reglilla, que es una reglilla clasiquera, que siempre lo utilizamos para estas mediciones y que no se deja acomodar. Y ahí vamos a medir los 2,5 que serían por ahí. Quiero hacer coincidir la punta del looper
con la línea del 7.5, es decir, la línea más alta. Este brillo nos va a matar. Ahí. Y ahora vamos a mover el volante, el looper, así que quede ahí. Miren que la aguja debe ser calibre 90 y de la punta del looper, que sería ahí a la línea de cero, hay 1 milímetro, 2 milímetros y ahí sería el medio. Es decir, tendremos que ubicarla justo en todo el centro y esa sería la posición correcta, el centro de la línea de las dos líneas del flexómetro. Ahí, en ese punto tendremos que ajustar el looper. Revisamos que ya quedado bien. Uy, no, pero entonces está suelto y vamos a poder graduarlo. Entonces, veremos este brillo de la luz. Nos está matando, pero vamos a ver si corriendo esta luz tenemos un mejor. 1, 2, casi 3. Sigue muy lejos y ya está muy cerca. Hagamos mucho. El punto tiene que ser el correcto. ¿Qué pasa si no dejamos el looper de seguridad en la posición que es? Ahí está a 2 milímetros larguitos. Pues la máquina o no cose o revienta. Ahí está en la posición correcta. Entonces, simplemente está ajustado. Vamos a revisar que la altura sea la adecuada. Y se soltó. Qué maravilla. Obviamente le dejé muy suelto. Dejémoslo en punto muerto inferior. Ahí. Más o menos a una distancia. Y revisemos cómo queda ahí. Está a 3,5. Hay que pegarlo más. Como por ahí. Revisemos. 1, 2, un poquito atrás. Dos y medio milímetros. Voy a darle un ajuste a ese tornillo para que no se nos suelte. Lo estamos ajustando. Y vamos a revisar ahora sí que no se nos suelte. Ahora que hay que, miren, ahora hay un problema. El looper puede que esté a la distancia que necesita estar, los 2,5. Pero el looper cuando va, tal cual como lo vimos en la teoría, cuando va, el looper pasa por detrás de la aguja. Y cuando vuelve, llegue a su movimiento de cabeceo o de esquive, formando una elipse, que lo vamos a aprender a graduar ese movimiento elíptico para que sea mayor o menor, dependiendo del calibre de la aguja. Y pasa por delante de la aguja toma la hebra del looper y la máquina coserá. Acá, ¿cuál es el problema? El looper pasa por detrás de la aguja y la aguja en teoría debería pasar por delante, por detrás del looper. El looper pasa por detrás y la aguja toma esa hebra, pero miren que la aguja está pasando delante del looper. Es decir, acá la aguja va a tomar la hebra del looper, lo va a acelerar porque la aguja debía pasar por acá atrás. Entonces vamos a correr el looper en esta posición. Voy a darles un ángulo por este lado para que ustedes puedan ver cómo está de lejos la aguja. Lo vamos a acercar y vamos a repetir este ajuste, pero visto desde otro ángulo. Estamos moviendo la aguja para que llegue a punto muerto inferior, es decir, ahí. Miren que en ese momento, este looper hace un movimiento de su derecha a su izquierda, pero visto en el frente de la máquina se vería de delante hacia atrás. Eso se llama el esquive o el cabeceo del looper. Y en este momento, la punta del looper debe estar a máximo 1/10 de milímetro. Si alcanzamos a ver, ponlo por acá.
está lejísimos. Vamos a darle un poquito más de ángulo. Entonces la distancia que hay, que está lejos, si yo puedo la aguja está lejísimos. ¿Qué tenemos que hacer? Soltar nuevamente el looper, acercarlo hacia acá, hacia la aguja, y vamos a mirar cómo funciona. Vamos a correrlo. Entonces voy a soltar, a graduar el looper y ya vuelvo con ustedes cuando esté más o menos en la posición que es. Ya tenemos nuestra máquina en posición de costura. Vamos a revisar que esté funcionando muy bien. Entonces la aguja en punto muerto inferior, es decir, ahí. Y cuando la aguja empieza a subir, la punta del looper pasa justo por detrás de ella a una separación de 1/10 de milímetro. Miren que si yo empujo la aguja hacia atrás, no se mueve. Obviamente, este looper no pasa por la parte baja de la muesca, pasa más o menos por la mitad de la muesca. Vamos a dejar que la aguja vaya subiendo y cuando baje va a pasar por la parte de adelante tomando la hebra. Van a ver que va a ser así. La aguja bajando y pasa por la parte de adelante, toma la hebra. Voy a intentar girar esto para que se den cuenta que es una sola toma, no es un truco de cámaras, y van a ver cómo debe quedar. Alejemos esto un poquito. Cómo debe quedar esto visto desde el frente. Entonces, la aguja llega a punto muerto inferior, es decir, ahí. Y vamos a volver a medir, así como lo medimos hace un rato. Y la punta de la aguja, la punta del looper, hay 1, 2 y medio más o menos al centro de la aguja. Si ven que queda entre las dos líneas que están en la reglilla, es porque la aguja mide es calibre 90, quiere decir que mide 0,9 de milímetro. Para que quede en el centro, más o menos está en el punto que es. Empieza a subir la aguja y la punta del looper pasa por detrás, llevándose la hebra de la aguja. Llega la aguja a punto muerto superior y el looper hace un cabeceo, es decir, hace un movimiento de acá para acá, mírenlo. Ahí se viene para acá y empieza a devolverse y la aguja debe pasar por detrás de la hebra del looper, por detrás del looper, tomando esa hebra. ¿Qué hay que tener en cuenta? Que esta punta debe pasar antes del ojo. ¿Por qué? Porque así en teoría estaría tomando la hebra. ¿Qué pasaría si pasara como por este punto? Pues ya no toma la hebra y ya no habría nada que hacer. Miren que ahí toma la hebra, el looper se devuelve, vuelve a su posición inicial y la máquina vuelve y trabaja. Cuando se devuelve, la aguja toma la hebra del looper y casi que acá se puede ver, en el ojo del looper se puede ver el ojo de la aguja, mírenlo, más o menos por ahí podemos ver el ojo con ojo. Y cuando vamos acá, ahí también se podría ver casi que ojo con ojo. Es un poquito, me parece que está baja la altura de la barra. La pudiéramos subir un poquitico para que quedara coincidiendo, pero recuerden que la graduamos con la de filete y filete nos quedó perfecto. Entonces no hay nada que hacer, ya habría que hacer la prueba de costura para verificar si la altura de la aguja está muy alta o es correcta. En este punto ya nuestra máquina está para ajustarle acá abajo el tornillo que sostiene la base del looper de seguridad. Estará para ponerle dientes y planchuela. Y para nuestro siguiente video vamos a ver cómo graduamos que esto es más o menos ancho o menos cabeceo. Da menos esquive, menos cabeceo, y así vamos a poder saber si el esquive que tiene la máquina es el adecuado para la aguja que estamos utilizando. Vamos a comenzar a armar la máquina nuevamente. Ya pusimos los dientes, ahora vamos a poner la planchuela. Los respectivos tornillos.
y la otra aguja y la tapa frontal. La tapa frontal no necesitamos quitarla así como la quito yo, sino en el caso de los videos es para poder acercar bien la cámara al punto de trabajo sin necesidad de ampliar zoom para no perder calidad de imagen, pero normalmente uno no lo quita. Realmente lo que hace es simplemente ni siquiera quitar los dientes, simplemente quitar la planchuela y con eso uno ya sabe dónde tiene que dejar el punto de ajuste. La máquina no tiene problema. Vamos a cerrar esta tapa. Pongamos primero esta. Pongamos primero la tapa frontal y ya vuelvo con ustedes. Ya pusimos la segunda aguja. Cerramos esta tapa. Ponemos nuestra tapa frontal. Y dejamos las agujas en posición más alta para que el pie entre a su posición y la máquina ya estará para punto de costura. Ya falta hacer prueba de costura y hacer la graduación específica de tensiones o lo que sea requerido. Bueno, ya con esto terminamos nuestro ajuste de looper de seguridad. Recuerde que esto tiene muchas cosas para tener en cuenta, muchos puntos, y usted tiene en cuenta el movimiento del looper hacia adelante y hacia atrás y el movimiento de esquive que forma esa elipse. Esa elipse vamos a aprender a graduarla en el siguiente video, debe estar muy pendiente porque en el próximo video que subamos, que sería el sábado, estaremos diciendo cómo ajustar ese movimiento para que sea mayor o menor. Recuerde ajustar todos sus tornillos muy bien para que no vaya a haber daños al momento de coser. Revise la máquina primero manualmente y después irla a trabajar a alta velocidad. Si le gustó ese video, no se olvide darle like, manita arriba. No se olvide compartir con sus familiares, con sus amigos, con las personas que usted considere que tal vez esta información le sea útil. Y por último, si no se suscribió, suscríbase por Dios. Por acá encontrará un banner color rojo. Usted le da clic y activa la campanita y cada vez que subamos un video de YouTube le envía muchas notificaciones cada vez que subamos un video y usted quedará suscrito al mejor canal de mantenimiento de máquinas en español o en habla hispana, como otras personas me corrigen que diga. ¿Listo? Entonces muchas gracias por vernos, nos vemos en una siguiente oportunidad. ¡Chao!